Listo. El día de hoy vamos a hablar de la literatura moderna y posmoderna. Entonces, cuando hablamos de literatura moderna y posmoderna, ¿en qué piensan ustedes o qué saben ustedes del tema? Cuéntenme. ¿O qué les dicen nuestros amigos de inteligencia artificial del tema? Literatura moderna y literatura posmoderna. Dale, Sebastián. Gracias. Profe, aquí dice que la literatura moderna se caracteriza por buscar el sentido y la razón, mientras que la literatura postmoderna acepta la aleatoriedad de la vida y ¿Aceptar se centra en qué? temas más serios o intelectuales. Ah, ok. Listo. Muchísimas gracias, Sebastián. ¿Alguno quiere complementar? ¿Alguno encontró un concepto diferente? Uy, Voy. dale, Juan. Señora profe, no, espere, que es que sin querer abrí el micrófono y estaba hablando con alguien. Ay, yo pensé que iba a participar en la clase. ¿Listo? ¿Alguno más? Profe, acá dice que tiene subjetividad y experiencia individual. La literatura moderna tiende a centrarse en la experiencia subjetiva del individuo. Ay, espera. eh, del individuo y su percepción del mundo. Fragmentación. Las narrativas modernas a menudo presentan estructuras no lineales y fragmentadas, reflejando la complejidad de la vida moderna. Listo. Y búsqueda de la verdad, que se exploran temas existenciales y se busca una verdad profunda, aunque a menudo se presenta como inalcanzable. Listo. Listo, mis amores. Muchísimas gracias a los que participaron. De verdad que gracias. Bueno, mis amores, cuando hablamos de literatura moderna, estamos hablando de una literatura y no se refiere como tal a la literatura, digamos, actual, porque cuando hablamos de moderno, normalmente nos referimos a moda o reciente y demás. No, simplemente cuando hablamos de literatura moderna, nos estamos yendo a una época histórica en la cual surge esta literatura. Esta literatura se rige o se basa en el pensamiento, en los idealismos. ¿Listo? Por eso dice que es un poco más subjetiva. Entonces, esta literatura es más como de lo que pensamos, de las ideas, un poco más surrealista, es decir, que se centra en ideales, pero no en realidades. ¿Listo? Sin embargo, cuando hablamos de la literatura postmoderna, podemos decir que es lo contrario, porque la literatura postmoderna se centra específicamente en, es un poco más realista, ¿no? Más como con los pies en la tierra, como dicen por ahí, ¿vale? Entonces, con esta introducción vamos a ir de una vez a nuestro material para poder complementar la información, ¿listo? ¿Me ayudan, por favor, leyendo esta primera parte de la introducción? Dale, gracias, Aymar. El modernismo y postmodernismo son movimientos que han sido de gran importancia porque nuestros tiempos actuales han sido generalmente influenciados por esos movimientos. El estudiar sobre ello nos permitirá generar una mayor comprensión de nuestra actual literatura y poder identificar los aspectos positivos y negativos que se encuentran presentes, logrando identificar aquellos que se adaptan a nuestros intereses y gustos, desarrollando así habilidades para el estudio de la palabra de Dios. Listo, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente, lo que yo les decía, cuando hablamos de literatura moderna y posmoderna, estamos hablando de dos tiempos históricos en los cuales pues, nos trajeron grandes avances académicos, intelectuales e industriales. ¿Listo? Y entre esos avances, pues claramente encontramos los avances en la literatura.
¿vale? Cuando hablamos de literatura moderna, ya se los decía, estamos hablando de más ideales, pero cuando hablamos de literatura postmoderna, estamos hablando más enfocados hacia realidades. ¿Listo? Objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Uno, ubicar el contexto sociocultural de la época. Identificar las principales características de modernita y posmodernista. Yo creo que era modernista y posmodernista. Y tres, reconocer la relación que guardan estos literarios con nuestra vida actual. Entonces acá nos explican los estos y vamos a ir de una vez a nuestra idea fundacional. Esta de hoy sí está súper larga, así que por favor la vamos a apuntar, la vamos a poner ahí bonita para que nos quede ahí guardada. ¿Listo? Entonces dice, el modernismo busca belleza y nuevas formas de expresión, alejándose del realismo. ¿Listo? Entonces cuando hablamos de la modernidad, o del modernismo, estamos hablando más de la imaginación, ¿vale? Dice, mientras que el posmodernismo cuestiona certezas y juega con los géneros. Es decir, el posmodernismo se enfoca más como en verificar lo que está sucediendo, ¿cierto? O verificar lo que se vive y poder transmitirlo, ¿listo? Cuando dice que juega con los géneros, debemos saber que esto está enfocado en todo el tema de dramático, de romántico y bueno, todo este tema de géneros que tenemos para poder transmitir comedia, bueno, en fin. Dice, destacando la fragmentación y el relativismo. Entonces, por favor, ¿alguno de ustedes me ayuda buscando qué es fragmentación? Y me dice qué es fragmentación. ¿Y el otro qué es relativismo? Gracias, Juan, dinos. La fragmentación es un método de reproducción asexual animal por el cual un individuo se divide en dos o más organismos totalmente independientes. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué es el relativismo? Tatiana, dale. Dice, el relativismo es a grandes rasgos una doctrina filosófica que afirma que no hay verdades absolutas. Listo, Tati, muchísimas gracias. Entonces, vamos a poner ahora en contexto, ¿cómo así que esto tiene que ver con la literatura? Entonces dice, destacando la fragmentación. Cuando hablamos de la fragmentación, como nos lo decía Juan Diego, estamos hablando de una forma reproductiva que tienen algunas especies, por ejemplo, los parásitos, en la cual ellos se multiplican de una forma pues bastante, ¿no? eh, por ejemplo, ellos están juntos y empiezan a generar subdivisiones, ¿listo? Y empieza a salir de uno, salen muchísimos parásitos. Eso pasa y eso se denomina fragmentación. Ya aplicándolo aquí en la literatura, sabemos que claramente de un mismo género podemos sacar varias ramitas, ¿cierto? Y eso puede llevarnos a diferentes tipos de literatura. Por eso es que el posmodernismo no solo se enfoca en lo real, en cuestionar las certezas, sino también en descubrir todas esas ramitas que se destacan de la literatura o que van saliendo de la literatura. ¿Listo? Cuando hablamos del relativismo, entonces debemos decir que el relativismo fue una tendencia de la Edad Media, donde algunas personas empezaron a indicar que no existen verdades absolutas. ¿Listo? Cuando hablamos de una verdad absoluta, estamos hablando de algo que no se puede modificar, o sea, que es
100% así, ¿sí? Entonces, si lo hablamos como humanos, debemos saber que efectivamente, pues, no hay verdades absolutas, ¿no? Que como que todo el tiempo estamos cuestionándonos qué situaciones pueden ser y de dónde pudieron haber surgido. Sin embargo, si llevamos esto al Señor, debemos saber que Él es nuestra verdad absoluta, ¿no? En el Señor podemos encontrar la verdad absoluta en todas las cosas. Por lo tanto, el relativismo, pues fue una teoría que surgió y que todavía tiene fuerza, pero cuando nos referimos a Dios, no aplica, porque Dios es una verdad absoluta, ¿listo? Dios es el creador. Digamos, cuando hablamos de la Biblia es una verdad absoluta, porque sabemos que aunque hay cosas que de pronto a nuestra mente no son tan claras y certeras, sabemos que como el Señor lo puso, es verdad. ¿Listo, mis amores? ¿Hasta ahí dudas o preguntas? Dice, ambos rompen con lo tradicional. El modernismo busca perfección estética y el posmodernismo juega con la incertidumbre y la multiplicidad de significados. ¿Listo? En ambos movimientos se refleja una búsqueda de sentido, que puede incluir la idea de Dios como una fuerza que da propósito en un mundo lleno de confusión. Entonces, cuando hablamos de la literatura, debemos saber que está totalmente enriquecida, que hay muchos géneros, hay muchas formas literarias y hay muchos aspectos que vamos a encontrar en medio de ellas. Pero entonces, el día de hoy es estudiar estos dos. ¿Listo? ¿Ya escribieron dudas, preguntas, aportes? Nada de nada. Listo. Dime, Gaby. Profe, es que no entendí qué es la fragmentación. Listo. Ya te voy a explicar nuevamente. La fragmentación es una forma reproductiva que tienen algunos animales, ¿sí? En este caso, la que yo conozco es la de los parásitos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, un parásito para reproducirse, simplemente ellos como que tienen, está así completico, ¿sí? Está el parásito así completico. Y de ese mismo cuerpo empiezan a derivarse otros cuerpos, ¿sí? Como goticas. Y empiezan a surgir más parásitos. Eso se denomina fragmentación. ¿Listo? Ya enfocado aquí a la literatura, entonces decimos que de la literatura como tal, del cuerpo de la literatura, empiezan a surgir varias ramitas. ¿Listo? Entonces tenemos, por ejemplo, los géneros. Literatura dramática, literatura romántica, literatura de comedia, literatura de ciencia ficción y demás, ¿sí? Ya si venimos a hablar, por ejemplo, de las épocas literarias, entonces literatura del modernismo, literatura del posmodernismo, literatura del vanguardismo, literatura de la Edad Media, o sea, encontramos también muchas literaturas, ¿listo? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que el posmodernismo no se basa solo en una clase de literatura y no está enfocado solo en un tema, sino que está estudiando todas esas ramitas que surgen de una misma, ¿listo? Dinos, Juan Diego. Profe, ¿esos no serían los géneros literarios? Sí, encontramos los géneros literarios, encontramos, sí, lo que yo te decía, ramitas de la literatura, ¿sí? Entonces, la literatura se puede dividir por épocas en la historia, se puede dividir por géneros literarios, se puede dividir por tipo de escritura, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque de escritura que tiene el escritor? Y bueno, vamos a encontrar algunas otras ramitas más. ¿Listo, mis amores? Bueno, vamos a ver este videito que habla un poco de la historia, ¿listo? Entonces vamos a prestar atención a este video para que nos ayude a comprender.
Modernidad y posmodernidad. El objetivo del siguiente video es desarrollar una silla de la modernidad y la posmodernidad a partir de algunas de sus principales características y funciones. La modernidad surgió con posterioridad a una época de oscurantismo, en donde la ciencia y la razón humana fueron limitadas y censuradas por las instituciones religiosas, y en vista de esto y de la opresión ejercida a las personas en dichas sociedades, se generó un nuevo pensamiento, debido a varios sucesos que progresivamente fueron desligando a la Iglesia del poder político. Una secularización que separó límites y funciones entre el Estado e Iglesia y que permitió la aparición de los estados modernos o estados-nación, pensando que buscaba el desarrollo del saber humano, la época de las luces llamada Ilustración, y que de ella brotaría una nueva etapa que creía en el futuro, el progreso y las utopías de la humanidad, una nueva era conocida como modernidad. Así, la modernidad se entiende como la apropiación del hombre de su propia naturaleza, dando a entender así que el hombre ya no depende de una fuerza externa que explique su existencia y su razón en el mundo, una racionalización de la sociedad como único principio de organización de la vida personal. La razón se constituye en un elemento crucial en la sociedad moderna, porque de ella se desprenden las nuevas acciones. La frase "todos los sólidos se desvanecen en el aire" de Marx, usada en el contexto para expresar los planteamientos de la modernidad, nos ayudan a ilustrar cómo todas las relaciones, las ideas y las creencias desarrolladas y sostenidas durante siglos se estancan, quedan rotas. Las ideas de sacralidad se van dejando de lado. La teología y lo tradicional van quedando atrás. En la modernidad, el fundamento es el lenguaje, ya no es Dios ni la religión, los puntos principales. Entonces, al presentarse esta situación en la que todo lo que el sujeto creía es desvanecido, este se encuentra en un mundo sin valores, en una ausencia donde hay infinitas posibilidades que lo invitan a probarlo todo, y a su vez generan ideas y visiones que pretenden hacer de los hombres y mujeres los sujetos tanto como los objetos de la modernización, darles el poder de cambiar el mundo que está cambiándoles, abrirse paso a través de la vorágine y hacerla suya. Pero también, la vida moderna se desarrolla de una manera radicalmente contradictoria desde su base. Por un lado, un desarrollo de fuerzas industriales y científicas que nadie hubiera podido imaginar. Y por otro, síntomas de decadencia que supera en mucho a los horrores que registra la historia. Nos promete cosas buenas, pero a su vez amenaza con destruirlo todo. Nos une a todos porque atraviesa cualquier frontera, pero nos une de una manera paradójica, la unidad de la desunión. Asimismo, surgen movimientos como las vanguardias estéticas, manifestaciones artísticas que se constituyeron como un fenómeno cultural, aparecieron en el mismo orden de la modernidad, no siguiendo los antecedentes artísticos, se caracterizaron por su participación social a través de su arte, ganando cierto reconocimiento y poder, por ser polémicas, queriendo romper con las corrientes e ideas anteriormente impuestas para así dar libertad a nuevas posibilidades creativas. Nos encontramos hoy en una edad moderna que ha perdido el contacto con las raíces de su propia modernidad, donde el individualismo generado por el capitalismo salvaje ha consumido las ideas del progreso de la sociedad y del bien común para perseguir sus objetivos egoístas, producción y consumo. Es en este punto donde empieza el posmodernismo, que transforma los ideales del modernismo en una visión nueva según los acontecimientos de su época. Así, propiciados por el cansancio y el desencanto de las ideas de la modernidad, los individuos ya no creen en aquellos propósitos de progreso y desarrollo, no confían ni tienen fe en el futuro, se acabaron los grandes proyectos en busca de mejoramiento y desarrollo. Gracias al capitalismo tardío o avanzado que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, crecen las fuerzas productivas, cambian los objetos de producción y se modifican las clases sociales, ampliando aún más la brecha social, la diferencia entre ricos y pobres, y extiende la marginalidad social. Mueren las vanguardias, lo que implica la muerte de las ideologías por causa de la banalización de sus propósitos,
efecto de su integración en el sistema por parte de los medios de comunicación. Los movimientos artísticos, dentro de su relajación ideológica y artística, se vieron envueltos en la institucionalización de sus conceptos, dando una forma controlada y regulada de rebeldía, democratizando y vigilando la protesta dentro de las diversas expresiones, las cuales ya no generaban impacto, otorgando así la posibilidad de generar un poder que controle sutilmente a la clase alta y sobre todo a la media, con una cortina de supuesta libertad y antipuritanismo. La posmodernidad se caracteriza también por su manejo del tiempo puntillista, donde no es fácil encontrar un hilo conductor en la historia donde nos permita conocer sus acontecimientos y sus líneas de cambio. Solo existen instantes que encierran el presente, el pasado y el futuro, un universo de oportunidades casi siempre desaprovechadas. Al ser así, las producciones artísticas se repiten o se reciclan, presentadas como un producto nuevo al sujeto, que gracias al tiempo se vive y al no existir la historia, no tienen la capacidad de recordar. Listo, chicos, esto de pronto puede ser un poquito enredado, confuso, pero digamos que es muy importante que entendamos la historia para poder entender también el tema de la literatura. ¿Listo? Entonces, resulta que la historia ha estado dividida por diferentes épocas. ¿Listo? Vamos a hablar del oscurantismo, del modernismo y del posmodernismo para poder entender un poquito más. ¿Listo? Durante el oscurantismo, imagínense que los que tenían el poder, los que gobernaban, los que mandaban, los que hacían todo, eran las personas que estaban dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces la iglesia no solo se preocupaba por transmitir el mensaje de Dios y demás, sino que estaban involucrados en la política. ¿Sí? Y al estar involucrados en la política, pues debemos saber que cometieron bastantes injusticias con las personas. Y eso llevó a las personas a tener una idea de Dios totalmente disociada, totalmente diferente, porque ya no se transmitía el mensaje, sino que el enfoque de ellos en esa época era el poder y el dinero, ¿sí? Al tener ese enfoque, pues las personas y sobre todo las letradas y demás empezaron a tener un repudio por las cosas de Dios, ¿sí? Y es de ahí de donde surge este comentario que dicen que la religión es la opresión del pueblo, porque efectivamente, chicos, así era. Las personas estaban oprimidas usando como excusa la religión, pero realmente lo que les interesaba era el dinero, el poder, ¿sí? Tener riquezas. Eso era lo que realmente a ellos les importaba. Realmente Dios no les interesaba, ¿sí? Entonces, eso lleva a que surja el modernismo, que en el modernismo ya se empieza a surgir una cultura donde dicen, no, no necesitamos a Dios, Dios para qué, si vea lo que hacen utilizando la palabra de Dios es maltratarnos, utilizando la palabra de Dios lo que hacen es, en este caso, oprimirnos, humillarnos, tratarnos mal, ¿sí? Entonces, pues todo eso los lleva a qué? A decir, no, eso que Dios ni que nada. Nos vamos, es nosotros, somos el centro del mundo, somos humanos. Entonces los llevó de un extremo a otro. Claramente no a todas las personas, pero sí era como el movimiento que se estaba viendo, ¿sí? De hecho, chicos, si nosotros nos ponemos a analizar en estos tiempos, estamos como en algo similar, ¿no? Donde, por ejemplo, los países desarrollados no quieren saber de Dios, como que hicieron a Dios a un lado y se centraron en sí, en sus vidas, en desarrollarse profesionalmente. Claramente esto no está mal, pero sí como que se enfoca en sus situaciones. Eso pasó en esa época y eso lo denominamos como modernismo. Entonces ya empezaron a pensar más en sus ideales, en lo que ellos querían y a ser un poco más imaginativos. Y esto nos lleva al posmodernismo, que ya en el posmodernismo como que dicen, no, venga, esa imaginación y eso el estar soñando y el estar en las nubes y todo no nos sirve de nada. Entonces nos vamos a poner más con los pies en la tierra y vamos a ser más realistas de la situación. Pero esto los llevó a ser un poco pesimistas, porque ya veían todo era como malo, como triste, como desolado, y pues eso era lo que reflejaba la literatura en ese tiempo. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hasta ahí tienen dudas, preguntas.
aportes, comentarios. Simona, dinos. Profe, pues este tema o sea, me interesa mucho. La verdad, estamos en un mundo como que desconoce como la historia de la humanidad. También empezando un poco pues, por la parte de la Revolución Francesa, no sé si ustedes conocen un poco sobre la Revolución Francesa y lo que pasó, que como estos revolucionarios también, como Robespierre, ellos, o sea, como querían como quitarles a Dios, porque nosotros siempre estamos como en busca como de Dios, ¿no? Pero entonces ellos después quitaron a Dios poniendo a la diosa razón, que ustedes lo pueden investigar. Es muy interesante cómo quieren quitar a Dios y ponen ya la razón, y también es una parte, como nos ha dicho la profe, que después el hombre sigue como adorando a su propio, sí, o sea, como a él mismo, ¿no? Como ya no busco a Dios, sino que yo soy Dios, ¿no? Entonces, pues, profe, quería aportar como en eso, porque pues a veces desconocemos la historia, entonces, Vale, Simona, muchas gracias. Sí, chicos, de hecho, toda la vida ha habido un ataque personal contra las cosas del Señor, ¿no? Digamos que sabemos que hay movimientos y hay una fuerza que está en contra del Señor. Satanás obviamente no quiere que el reinado del Señor crezca, ¿no? Entonces, cada vez vemos esta opresión, pero eso no es de ahorita, eso ha sido de toda la vida, desde los tiempos de Jesús. Podemos evidenciar cómo la misma iglesia, en este caso la iglesia romana, se oponía a las cosas del Señor y al mensaje que Dios traía, ¿no? Durante la época en que la iglesia reinó, ¿sí? Durante la época en la que la iglesia estaba metida en la política, pues realmente cometieron muchas equivocaciones que llevaron a las personas a decir, no, eso que Dios ni que nada, eso lo que nos quieren es oprimir. Entonces, por eso es que lo que dice Simona es muy importante, debemos conocer la historia, debemos conocer a Dios, debemos conocer la Biblia, debemos conocer por qué es que pasan las cosas porque pues esto nos va a ayudar a entender más. Sé que esta clase no es de historia, pero es importante que comprendamos un poquito esto para poder entender, venga, cómo así esto de la literatura, ¿listo? Entonces, en cada época, en los escritos, en la literatura, se reflejaba era eso. En el oscurantismo, pues se reflejaba todo el tema de que la iglesia los oprimía, de que estaban sufriendo, de que no los dejaban ser, de que realmente pues se vivió una cuestión de esclavitud, de diferencias económicas, de maltratos, que realmente fue muy fuerte, ¿no? Ya luego viene entonces el modernismo y entonces de ahí lo que decía Simona, el ego, ¿no? Entonces yo puedo, yo hago, yo soy el Dios del mundo, ¿sí? Y ya, entonces después vienen con, no, entonces vamos a volver como a realistas porque eso que Dios del mundo ni que nada no nos funcionó. Y entonces empiezan ya con el tema de, no, vamos a volver a los pies a la tierra. Pero al no tener a Dios en el centro, eso se vuelve como muy negativo y ya todo lo ven mal y empiezan personas a sufrir de depresión, de tristeza y leen ustedes unos poemas y leen ustedes unas cosas que son bastante tristes, porque eso es lo que se está moviendo en general, ¿sí? Por el tiempo histórico que se está viviendo. Ya ahorita vamos a profundizar un poquito más, mis amores, pero entonces vamos a tomar agüitas, tirarnos un poquito. Nos vemos 9:50 nuevamente. ¿Listo? Chiquitos, ya nos hablamos.